Éxodo capítulo 14, versículo 15. Leamos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El pueblo de Israel, aquí en este pasaje que acabamos de leer, acababa de salir de la terrible esclavitud de Egipto, una esclavitud que duró aproximadamente 430 años. Ellos en aquel lugar habían sufrido, habían padecido, los egipcios habían matado a sus hijos, habían estado siendo azotados, esclavizados terriblemente. Pero Dios los sacó con mano poderosa, Dios peleó por ellos y envió grandes plagas contra los egipcios. Y en este momento, en este capítulo 14, vemos a los israelitas por fin libres. Ellos ya no estaban trabajando para Faraón, ahora eran libres para servir a su Dios y caminando hacia la tierra de Canaán. Sin duda iban gozosos, con gran ánimo, acababan de ver las maravillas de Dios y las estaban viendo. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 21, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¡Qué gozo y qué dicha! Ellos iban caminando, hermanos, ya eran libres y la presencia de Dios iba con ellos. ¡Qué felicidad! Ellos ya iban a la tierra prometida y aparte de eso, esa bendita presencia de Dios con ellos en cada momento, de día y de noche. Sus vidas habían cambiado. Y hermanos, lo mismo ha pasado con nosotros, como iglesia de Cristo. Nosotros también vivíamos esclavizados por Satanás, esclavizados por el pecado. Hermanos, vivíamos atormentados por cuantos pensamientos, en tantas depresiones, en tantas situaciones difíciles, viviendo de fracaso en fracaso, de malas decisiones en malas decisiones. Pero Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. Como dice la palabra de Dios, Cristo nos libró y nos sacó de ese mundo de tinieblas, del reino de las tinieblas, y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Hoy, como iglesia de Cristo, disfrutamos de esa liberación de la esclavitud del pecado, y nunca debemos olvidar de dónde salimos, hermanos. Nunca debemos olvidar nuestro pasado. Nunca debemos olvidar cómo fuimos esclavos en Egipto, que es el mundo, y cómo fuimos esclavizados por Satanás. Nunca debemos olvidar aquella vida miserable, aquella vida sin sentido, arrastrados por la corriente de este mundo, arrastrados por la vida de pecado, con un vacío tan terrible del corazón que nada ni nadie podía llenar. Esa vida nunca debemos olvidarla, no para recordarla con amargura, sino para valorar la gracia y la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Como cantamos muchas veces: ¿cómo olvidar tu tierna voz llamando? Porque cuántas veces Dios nos llamó, cuántas veces hubo alguien que nos hablara del evangelio, hubo alguien que nos hablara que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo libera, y era la misericordia de Dios hablando a nuestras vidas, llamándonos para que saliéramos de esa tierra de esclavitud, de esa vida de esclavitud. Allí iba el pueblo gozoso, acabando de salir y de experimentar la verdadera libertad con la presencia de Dios, de día como columna de nube y de noche como columna de fuego. Y entonces en el capítulo 14 Dios le habla a Moisés y le dice por dónde debían caminar, por dónde debían dirigirse hacia el mar. Y Dios de una vez le dice que Él iba a endurecer el corazón de Faraón y que Faraón los iba a perseguir, pero que Dios se iba a glorificar y les daría la victoria. No lo estamos leyendo literalmente, pero se los estoy contando. Y hermanos, así fue. Leamos en el versículo 5. Dice
a Moisés que Faraón los iba a perseguir. En el versículo 5 del capítulo 14 dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. La meta era hacernos volver hacia Egipto. Ahí iba todo el ejército armado, toda la caballería, el mismo Faraón, y la meta era, repito, hacerlos volver a Egipto. Entonces, aquí vemos al pueblo de Israel cómo se vio rodeado. Por delante se encontraba el mar, no había camino por donde transitar, y por detrás sus terribles enemigos. El panorama de su gozosa salida, el panorama de esa nueva libertad que habían encontrado, todo ese panorama cambió en un momento. Y hermanos, ¿cuántas veces como cristianos se nos presentan situaciones así? ¿Cuántas veces estamos gozosos por la liberación que Dios nos ha dado? Estamos gozosos por la salvación que Dios nos ha dado. Estamos gozosos por las victorias que Dios nos ha dado. Estamos gozosos por los cambios que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces se levanta el enemigo para querernos hacer retroceder? ¿Cuántas veces se levantan etapas tan terribles y difíciles en nuestro caminar hacia la patria celestial? Pero fíjese que el pueblo de Israel iba a la tierra de Canaán, pero usted y yo vamos hacia la patria celestial. ¿Cuántas promesas hay para nuestras vidas acerca de la vida eterna? Cuando leemos en el libro de Apocalipsis y se describe aquella gran ciudad donde moraremos por los siglos de los siglos. Hermano, qué dicha ser parte de la iglesia de Cristo, qué dicha ser parte de los redimidos, ser parte de los lavados con la sangre preciosa de Cristo. ¡Qué dicha! Esto no se debe cambiar por nada ni por nadie. Esto no es una religión. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero fíjese, hermano, el enemigo nunca descansa, porque su deseo es atacarnos, su deseo es desanimarnos, su deseo es perseguirnos para hacernos volver de aquella tierra de donde salimos, para hacernos volver de aquella vida miserable de donde fuimos rescatados. El enemigo, como dice en Efesios 6 y en otros pasajes, es un enemigo espiritual, no es un enemigo de carne y hueso. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra los seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo, con diversas tácticas, con diferentes maquinaciones y planes, va a venir de diferentes maneras y nos persigue y nos ataca. ¿Cuántas veces va a venir con malos pensamientos? ¿Cuántas veces va a venir con tentaciones? ¿Cuántas veces va a venir tal vez con enfermedades? ¿Cuántas veces va a venir con problemas de diferentes índoles? Pero su fin siempre será desanimarnos. Y hermano, es importante que entendamos, como siempre lo decimos aquí, porque muchas veces nos ponemos a pelear con carne y sangre. Pero hermano, la forma de pelear esta buena batalla de la fe es de rodillas. Satanás, hermano, aliado con nuestra vieja naturaleza, ese carácter, esa inclinación pecaminosa, esas pasiones bajas y el mundo, ellos tres se unen, el enemigo, nuestra vieja naturaleza y el mundo. Pero recuerde, en Cristo está la victoria. Recuerde que la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Usted no puede vencer y yo no puedo vencer porque somos débiles, pero en Cristo está la victoria. Y hermano, de rodillas es como debemos pelear esta batalla, no con armas carnales, sino con humillación, con ruego, con súplica.
Aparte del ataque que viene, aparte de que el enemigo muchas veces nos quiere hacer retroceder, aparte de eso, muchas veces se nos cierran caminos. El pueblo de Israel iba caminando y de repente se encuentra con aquel mar rojo. Muchas veces llegamos a topes en nuestras vidas. Muchas veces vamos caminando en nuestra vida y lo que vemos se torna tan negativo, tan intransitable, tan oscuro, tan confuso. Muchas veces visualizamos solo cosas negativas, cosas, hermano, todo el panorama que al principio era de gozo o que muchas veces vamos caminando tranquilamente. Muchas veces ese panorama se vuelve terrible, se levantan problemas, se levantan situaciones en nuestra vida familiar y cotidiana muchas veces, o en el trabajo, o hermano, en las diferentes situaciones de la vida, etapas en las que no vemos ninguna oportunidad de salida. ¿Usted se ha encontrado así? Sí, hermano, muchas veces nos hemos encontrado con problemas o situaciones en las que no vemos salida. Y así estaba el pueblo de Israel en este momento. En esos tiempos perdemos muchas veces toda esperanza de salida porque todo se ve imposible. Y hermano, ahí estaba el pueblo de Israel, rodeado de tanto, por atrás el enemigo, por adelante el mar, todo parecía imposible el avanzar. Pero aquí quiero que nos detengamos en cuál fue la actitud del pueblo de Israel y que entendamos y que comprendamos y que cambiemos de actitud si no estamos con la actitud correcta. Fíjense que Dios permitió todo eso. Dios permitió, en el versículo 4 dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Dios permite muchas situaciones en nuestras vidas, pero hermano, no es para nuestra destrucción, es para glorificarse en medio de esos tiempos, es para darse a conocer a nuestras vidas, es para dar a conocer su poder y su gloria en nuestras vidas, y para que las personas que nos rodean también vean el poder de Dios obrar y actuar en nuestras vidas. Su voluntad es llevarnos de poder en poder y de victoria en victoria. Dios quiere glorificarse en esas situaciones que vemos tan imposibles, en esos procesos difíciles en los que no sabemos cómo salir, en esos ataques del enemigo para desanimarnos o para tentarnos al pecado o para debilitarnos o para hacernos volver. En Dios está la victoria. Recuerden que no hay victorias si no hay batallas. Eso debemos tenerlo bien presente. Y si la Biblia me dice a mí que Dios quiere llevarme de victoria en victoria, también quiere decir que voy a enfrentar batallas y batallas continuas, pero Dios se va a glorificar. No podemos ver muchas veces caminos abiertos si antes no los vemos cerrados. No podemos ver grandes victorias si antes no vemos luchas. No podemos ver lo imposible posible si no estamos rodeados de cosas imposibles. Pero hermano, lo que Dios quiere hacer es glorificarse. Lo que Dios quiere hacer es manifestar su poder a favor de su pueblo. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones así, ¿qué debemos hacer? ¿Qué actitudes debemos tomar? Por lo general tomamos las actitudes incorrectas iguales a las del pueblo de Israel. Versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ellos vieron a sus enemigos que venían atrás de ellos, y no venían atrás de ellos para darles comida, no venían atrás de ellos para hacerles cariñito, venían atrás de ellos para destruirlos, literalmente destruirlos o hacerlos volver a la esclavitud.
Ellos tenían mucho temor. Y hermano, eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nos llenamos de temor, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de desesperación, perdemos toda esperanza, perdemos el ánimo. Ellos estaban sumergidos en el miedo después de estar con gran gozo y con aquello de que habían sido libres de la esclavitud. Ahora los vemos sumergidos en el miedo. Y dice al final del versículo 10, y clamaron a Jehová. Sin embargo, por su actitud, se puede notar que el clamor fue un clamor de queja, un grito de queja, de murmuración y de desesperación. Y hermanos, muchas veces los cristianos cometemos ese error. Muchas veces los cristianos ponemos nuestra mirada solamente en los ataques, ponemos nuestra mirada solamente en los imposibles, ponemos nuestra mirada solamente en aquello que ha venido para hacernos retroceder o para desanimarnos, pero no ponemos nuestra mirada en ese Dios todopoderoso que quiere darnos la victoria. Y muchas veces, en lugar de clamar con humildad, con sencillez de corazón y con fe, muchas veces nuestra oración está llena de queja, llena de murmuración y de desesperación. En medio de lo que no entendemos, el miedo y la derrota se apodera de nuestra mente, se apodera de nuestro corazón, y nuestra oración la hacemos de manera equivocada. Muchas veces, empezando porque a veces ni siquiera oramos. Vienen las situaciones difíciles, viene el enemigo detrás de nosotros para destruirnos, vienen ataques de diferente índole para desanimarnos, vienen problemas y situaciones difíciles, se cierran muchas veces las puertas en diferentes lados, como que transitar se vuelve casi imposible. Pero no oramos, pero no doblamos nuestras rodillas. Y si hacemos una oración, la hacemos llena de murmuración. ¿Por qué lo permites, Dios? ¿Por qué si yo te sirvo? Dios, aquí hay gente que hasta se atreve a decir, yo estoy peleando con Dios por esto o por aquello. Ay, hermano, que Dios nos guarde. ¿Quiénes somos nosotros para pelear contra Dios? Como dice la Biblia, ay del que pleitea con su hacedor, ay de aquel, si en algún momento usted, en algún momento de desesperación, ha peleado contra Dios, hermano, pídale hoy perdón a Dios y nunca más lo haga, porque nosotros no somos nada delante de la presencia de Dios. Aquella oración amargada, llena de desánimo, a veces esas oraciones son más un insulto a Dios que una oración que realmente le agrade, llena de fe y de confianza en Él. Fíjense, hermanos, es tiempo de comenzar a orar y clamar en humildad y sencillez. Todo va a cambiar, mire, de verdad, todo va a cambiar cuando apague el celular, cuando apague la televisión, cuando deje a un lado todos esos pensamientos negativos y doble sus rodillas en verdadera humillación y clamor humilde. Allí va a comenzar a haber cambios en su vida. Allí Dios le va a dar las victorias internas que necesita. Allí Dios se va a glorificar en lo externo que usted necesita. Es que, hermano, Dios es todopoderoso. Dios tiene todo poder, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Dios le había dicho a Moisés que él quería glorificarse en Faraón y en su ejército, dándole la victoria al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, sumergido en lo negativo, sumergido en la incredulidad, sumergido en el miedo. Miren lo que había en el corazón de Israel, qué actitud tomaron, versículo 11. Y dijeron a Moisés, miren esas palabras que le dicen a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Qué duros somos muchas veces, hermanos. Todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, Dios había levantado a su siervo Moisés, lo había formado, una formación de 80 años para luego enviarlo a liberar al pueblo. Dios había hecho milagros y maravillas para que el pueblo saliera libre de la esclavitud.
Y ahora el pueblo, metido en el problema, en las situaciones difíciles, este pueblo, en medio de la prueba, de lo incomprensible, del ataque, se ponen a pelear con Moisés y menosprecian todo lo que Dios había hecho hacia sus vidas. Y fíjense, hermano, esto es algo que tristemente hicieron en todo el camino. Y por eso mismo ellos quedaron postrados en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Qué delicado es esto. ¿Cómo debemos examinar nuestro corazón, hermanos? Esta palabra la oímos y la oímos, pero que Dios nos conceda que sea práctica en nuestras vidas. Cuando se levanta el enemigo, cuando se levanten las batallas, cuando se levanten las situaciones difíciles, cuando vengan los imposibles a nuestras vidas, que podamos creer que Dios quiere glorificarse y que Dios va a obrar y que Dios tiene todo poder. Pero que nunca caigamos en esa actitud de menospreciar esa libertad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. El enemigo era Faraón y su ejército, ¿verdad? Pero ellos se ponen a pelear contra Moisés. Y ellos se ponen a pelear contra Dios. Lo mismo que nosotros. El enemigo quiere destruirnos. El enemigo es espiritual, el ataque es espiritual muchas veces, y lo que hacemos es pelear entre nosotros, o pelear contra los siervos de Dios, o pelear contra Dios, olvidando que todos valemos la sangre de Cristo y que todos vamos hacia la patria celestial. El pueblo de Israel aquí peleando contra Moisés, hablando duramente. Hagámosle la guerra, pero a Satanás, y fortalezcámonos en Dios y su fuerza, y peleemos nuestras batallas de rodillas. Acerquémonos a Dios. Señor, aquí estoy delante de ti en humillación. Tú sabes esta situación. Tú sabes cómo el enemigo se ha levantado para destruirme. Tú sabes cómo me siento en este momento. Me siento con temor, o me siento con desánimo, o me siento tentado a pecar. Señor, tú lo sabes. Señor, ayúdame. Señor, auxíliame. Señor, fortaléceme. Señor, dame la victoria. Y hermano, Dios es fiel y Dios sabe cómo obrar. Él es poderoso para obrar. ¿Cuánta ventaja gana el enemigo cuando nosotros tomamos las actitudes incorrectas? Vemos a un pueblo lleno de miedo, lleno de temor, lleno de amargura, un pueblo sumergido en la incredulidad, un pueblo sumergido en la carnalidad, donde solo se pone a alegar y a pelear contra Moisés, como que era mercado. Dice de ahí mismo en el versículo 11, dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? En Egipto ellos vivieron en maltrato. En Egipto ellos vivieron en dolor, en tristeza. Allá mataban a sus hijos. Ellos servían como esclavos a Faraón con gran congoja, con gran esclavitud. Allí los azotaban, los golpeaban. Pero ellos olvidaron todo lo terrible de Egipto. Por eso tuvieron en poco la libertad que Dios les dio, y tuvieron en poco todas las maravillas de Dios para salvarles. ¿Cómo debemos cuidar nuestra mente y nuestro corazón? Porque muchas veces los cristianos, en tiempos de prueba, en tiempos de incertidumbre, cuando las cosas se tornan difíciles, cuando todo está cerrado y oscuro, cuando el ataque del enemigo se intensifica, ¿cuántos cristianos se amarran contra Dios, se amarran contra los hijos de Dios, se amarran contra la obra de Dios, se amarran contra todo? Y solo piensan en volver atrás. Pero hermano, ¿qué hay atrás? Pensemos en nuestra vida pasada. ¿Qué había en nuestra vida pasada? Solo había miseria, hermano, solo había dolor, solo había esclavitud, una vida miserable, una vida vacía, una vida terrible. Ni siquiera debemos pensar en volver atrás. Ellos solo se acordaban que en Egipto habían sepulcros y olvidaron todo lo terrible de Egipto. Ni siquiera pienses en volver atrás. El enemigo solo quiere que regreses.
¿Y por qué quiere que regreses? Solo para hacer estragos en tu vida, solo para hacer estragos en tu familia. La Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que quiere el diablo, destruirte, que te condenes, que te hundas en la desesperación, que te hundas en el desánimo, que te hundas en la depresión, que te hundas en la amargura, que tu familia se destruya, que tu vida se destruya y que vivas en una eternidad por los siglos de los siglos condenado y apartado de Dios. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. No le hagamos caso al enemigo. No recordemos Egipto para volver atrás. Nunca debemos volver atrás. Recordemos que si volvemos a Egipto, la esclavitud va a ser peor de la que fuimos liberados. Eso lo hemos leído muchas veces. Piense cómo era su vida antes de Cristo. Piense en qué miseria vivía usted antes de Cristo. Y la Biblia dice que si nos apartamos de Él, si nos volvemos atrás, vamos a llegar a una esclavitud más terrible. Vamos a caer peor y más bajo de donde fuimos libertados. ¿Usted quiere eso para su vida? ¿Usted quiere eso para su familia? ¿Verdad que no vale la pena, hermanos? No vale la pena bajo ninguna circunstancia volverse atrás. Ellos recordaron los sepulcros. Ellos se pusieron a cuestionar el por qué salieron de Egipto. No había sepulcros en Egipto, dice, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Mire cómo ellos confiesan solo palabras negativas, solo palabras de amargura. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Se pusieron a cuestionar el por qué salieron de Egipto. Mire, Dios enviando aquellas plagas, Dios haciendo maravillas, y el pueblo no valoró eso. Y lo mismo nos pasa a nosotros como cristianos. Hermano, ¿cuántos milagros y maravillas ha hecho Dios en nuestras vidas? Solo con estar en esta noche en esta iglesia, hermano, es un milagro, es un milagro. Hoy usted podría estar en una cantina, hoy usted podría estar en un prostíbulo, hoy usted tal vez hasta se hubiera suicidado. No sé qué sería de su vida y qué sería de mi vida sin Cristo. Pero qué maravilloso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo debemos valorar sus maravillas, hermano? Todo lo que Dios ha hecho. Pero es terrible cómo esta gente en el momento de aflicción, en el momento de lo incomprensible, en el momento del sufrimiento, en el momento del ataque, a ellos se les olvidó todo el sufrimiento de Egipto. No valoraron todo lo que Dios había hecho. No estaban valorando que la presencia de Dios iba con ellos de día y de noche. Tuvieron en poco a Dios, tuvieron en poco su presencia, tuvieron en poco sus maravillas, tuvieron en poco todo lo que Dios había hecho por ellos. Ahí estaban derrotados ante la situación. Sigue diciendo en el versículo 12, mire, estos hombres en aquella amargura de su alma, y lo triste, hermano, es que aquí apenas acababan de salir, todavía estaban experimentando el gozo de la salida y ya estaban así. Y tristemente así actuaron en todo ese tiempo que estuvieron en el desierto. Que Dios nos guarde a nosotros, hermano, y que Dios venga a obrar cambios reales en nuestras vidas y que podamos valorar esta bendita salvación. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. Hermanos, ellos nunca dijeron eso. Nunca le dijeron a Moisés, Moisés, déjanos servir a los egipcios. Pero mire cómo olvidamos todas las maravillas de Dios. Esta gente ni siquiera le habla a Moisés con temor, con respeto, con reverencia, nada. Ahí le están alegando a Moisés. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera, mire esas palabras, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mentira del diablo, hermano. Pero mire qué terrible. ¿Cómo podemos siquiera pensar
en esto, si en algún momento llega un pensamiento así, hermano, hay que reprenderlo en el nombre del Señor. ¿Cómo nos fuera volver a Egipto? ¿Cómo nos fuera volver a la vida miserable sin Dios? ¿Cómo fuera regresar al reino de las tinieblas? ¿Cómo nos fuera, hermano? Solo piensa en esta noche, ¿cómo nos fuera volver a tomar esas terribles cadenas de esclavitud? Volver a esa vida tan miserable, sin esperanza y sin Dios en este mundo, sin la seguridad del perdón y de la vida eterna. ¿Cómo nos fuera? Miren cuánta gente hoy amaneció y hoy ya no está viva. ¿A dónde se fueron sus almas? ¿A dónde se fueron esas almas? Y usted y yo tenemos la seguridad de que si hoy partimos, de que si hoy somos llamados a la eternidad, nos vamos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. ¿Cómo podemos comprar una salvación tan grande? No se puede. ¿Cómo, hermano? Por eso no debemos despreciar ni menospreciar el que ya vamos en este camino glorioso que lleva a la vida eterna. No es un camino fácil, no es un camino perfecto, es un camino donde también se llora, es un camino donde también hay problemas, es un camino donde también hay situaciones difíciles. Pero hermano, vamos con la presencia de Dios y vamos hacia la patria celestial. ¡Qué maravilla es el Hijo de Dios! Pero esta gente habla de una forma tan terrible. Y el enemigo muchas veces tira pensamientos así. Tanto problema en este camino, mejor regresate. Allá estabas mejor. Que el Señor lo reprenda, hermano. Nunca debemos dar lugar a pensamientos así. Y tristemente son palabras que muchas veces he oído. Si algo es indignante es escuchar gente que se dice ser cristiana y que llega a decir, desde que me entregué al Señor me va peor. Hermano, ¿cómo nos va a ir peor? Con la vida miserable que vivíamos antes. Solo ese vacío tan terrible que nadie podía llenar. Tratábamos de llenarlo con amistades, tratábamos de llenarlo con vicios, tratábamos de llenarlo con sexo, tratábamos de llenarlo con hombres, con mujeres, con tanta cosa, con música, con vicios, con todo. Pero ese vacío ahí estaba, nada ni nadie podía llenar ese vacío. Pero la presencia de Dios vino a nuestras vidas. Mire qué triste llegar a pensar así, qué triste dar lugar a actitudes así. Cuidado con la actitud que tomamos en medio de los procesos y de los ataques, hermano, cuidado, cuidado. Cada uno de nosotros vamos en este camino. Cada uno de nosotros la meta es ser fieles hasta el final. Y por eso Cristo dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, pero para ser fiel tienes que cuidar las actitudes de tu corazón, tienes que cuidar tus pensamientos. Valora el amor de Dios hacia tu vida. Valora que Jesucristo, como dice en Filipenses 2, dejó su trono de gloria por amor a ti, para venir a este mundo miserable, hermano, para librarnos, para perdonarnos. Él vino a morir en nuestro lugar para que no vayamos a una condenación eterna. Valoremos ese amor eterno con el que Dios nos ha amado, y que las duras circunstancias que hoy vives no te lleven a olvidar la dicha de ser hijo de Dios, la dicha de ser parte de la iglesia de Cristo, la dicha de tener vida eterna y perdón, la dicha de gozar la presencia de Dios. Que nada de lo que vivas en este mundo te haga olvidar la dicha que tienes de ser parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios. El problema de ellos era que vivían sumergidos en el egoísmo, en el orgullo y la autocompasión. Y así vivieron en todo el camino. Ellos vivían llorando por lo que no tenían. Ellos vivían lamentándose, autocompadeciéndose. Ellos no valoraban, ellos no agradecían lo que tenían. Siempre estaban enfocados en lo que no tenían. Siempre estaban enfocados en el problema y no en todas las bendiciones que tenían. Cuidado con las actitudes. Pobrecito yo, ¿cómo sufro? Ay, hermano, la autocompasión es una de las cosas que son tan autodestructivas.
El cristiano que vive sumergido en el egoísmo, en el orgullo, en la autocompasión, es un cristiano amargado. Fíjese que la autocompasión es orgullo, porque el orgullo es lo que no permite que, ay, pobre yo, ¿cómo sufro? Cristo nos dejó ejemplo, Él sufrió. Ay, hermano, ¿qué no sufrió Cristo? Y Él no estaba, ay, pobrecito yo. Si hacer la voluntad de Dios implica que me escupan en la cara, implica que me desnuden públicamente, implica que me pongan clavos, que me humillen, que me pongan la corona de espinas. Pobrecito yo, entonces mejor no quiero hacer la voluntad de Dios. No, Él nos dejó ejemplo. Él sufrió toda esa humillación por amor a Dios y por amor a nosotros. Él sí valoró, hermano, ese lugar que Dios le dio como Cordero de Dios que fue inmolado. Muchas veces a nuestro alrededor hay gente sufriendo cosas terribles, pero cuando estamos sumergidos en la autocompasión no nos importa lo que los demás digan. Vivimos ensimismados, solo yo, mis problemas, yo, lo que me hicieron, yo, los demás que miren cómo salgan. No, hermano, así Dios no puede usarnos para bendecir a otros. Y esta gente vivía así, pero miren, Moisés estaba viviendo exactamente lo mismo que ellos. Moisés iba en el mismo camino, Moisés también tenía a todo el ejército atrás con Faraón persiguiéndolos, también podía ver ese anchuroso mar enfrente, estaban rodeados de peligro, estaban rodeados de incomprensibles, pero Moisés, aparte de eso, llevaba la carga de todo ese pueblo duro, rebelde, ingrato y testarudo. Pero, ¿sabe? Moisés no vivió en autocompasión, en incredulidad, menospreciando a Dios, menospreciando lo que Dios había hecho, no. Moisés les da palabras de ánimo. En el versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Mire, ese pueblo que le estaba alegando, ¿cómo será? Mire qué horrible es cuando una persona se levanta a alegar. Allá en el mercado usted puede ver, sí, usted no sé qué, usted no sé cuánto. Es horrible que alguien se levante y le alegue a uno, es horrible. Y ahora pensemos en una multitud alegándole a Moisés. Eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cómo se habrá sentido Moisés en ese momento, hermano? ¿Alguna vez le han alegado? ¿Alguna vez usted ha alegado? Pero miren, Moisés, ellos le empiezan a alegar: no es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés no empezó: sí, pero ustedes son unos incrédulos, malvados. No, Moisés viene y los anima. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Qué carácter, ¿verdad? Qué calidad de carácter. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. No temáis. La primera parte, no temáis, porque, hermanos, nos llenamos de miedo, pero lo que Dios nos habla es que debemos fortalecernos en fe. No temas. Sientes que no vas a poder seguir adelante, no temas, Dios te va a dar la fortaleza. Sientes que no puedes cambiar, no temas, Dios puede hacer maravillas en tu vida. Sientes que no puedes avanzar, que todo está perdido, no temas, fortalécete en Dios, Dios sabe cómo obrar. Sientes que el ataque del enemigo es demasiado fuerte, que no vas a poder salir adelante, no temas, Dios se va a glorificar, no temas. Mantente firme, mantente firme. ¿Cómo necesita el cristiano mantenerse firme? No entiendo lo que viene. Se levantan los ataques, los caminos se cierran, lo incomprensible llega a mi vida. Pero mantente firme y verás la salvación de Dios. No temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Y así pasa, hermano. ¿Cuántas situaciones hoy mismo podríamos dar testimonio que en el pasado, en el ayer, fueron como un mar terrible que no podíamos transitar? Batallas tan terribles que no sabíamos cómo íbamos a salir. Y hoy podemos dar testimonio que Dios se glorificó, que Dios obró, que Dios intervino. Usted se mantuvo firme, usted, hermano, siguió adelante y Dios se ha glorificado. Pues así Dios quiere glorificarse en todas las áreas de nuestras vidas. Y sigue diciendo: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hoy hay problemas y situaciones que ya Dios nos ha dado la victoria y que nunca más las hemos visto, pero se han levantado otras y se seguirán levantando otras, porque así es la vida. Fíjese que el cristiano, no sé por qué, piensa que o quiere una vida perfecta, pero vida perfecta no hay en ningún lado. Solo vaya a preguntarle a la gente de afuera cómo están. Hay sufrimiento, hay problemas, hay situaciones difíciles, pero contamos con la presencia de Dios para fortalecernos, ayudarnos y pelear nuestras batallas. Versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién peleará por nosotros? Dios. Hermano, cuando creemos en Dios, cuando creemos que Dios tiene poder para obrar y para intervenir, es que, hermano, Dios no es un ídolo, no es un muñequito. Hay gente que cuando va a pecar tapa su muñequito, le da vuelta a su crucifijo, lo esconde porque lo va a ver. Dios no es así. Nuestro Dios tiene todo poder, toda autoridad, arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. De Él no nos podemos esconder, pero, hermanos, tiene todo poder. No estamos confiando en un muñequito, estamos confiando en el Dios todopoderoso que puede obrar en nuestros imposibles, que quiere darnos la victoria contra los diferentes ataques o en los diferentes problemas que se levanten. Ese Dios que puede abrir camino en el mar. Ese es nuestro Dios, pero tú mantente firme, fortalécete en Dios, fortalécete en fe. Y entonces dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nosotros peleamos por nosotros, pero no, hermano, dejémosle a Dios nuestras batallas. Ay, hermano, cuánto en la vida cristiana podría contarnos. Ya en estos días cumplo 30 años de vida cristiana. Y podría contarles cuántas situaciones, cuántas cosas. Pero si algo sé y estoy segura y le puedo ver cara a cara y decirle y testificarle, es que Dios pelea por nosotros. Cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted no se pone a pelear por usted mismo, sino se lo deja todo a Dios. Ay, hermano, es que Dios sabe cómo obrar, Dios sabe cómo intervenir, Dios sabe cómo hacer cambios. Ay, es que Dios es grande, Dios es fiel. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios permite procesos y batallas incomprensibles, pero si nos mantenemos firmes en la fe, en la actitud correcta de humildad y de fe, Él peleará por nosotros. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y mire el versículo 15, que fue el primero que leímos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. Di a la iglesia en Ciudad Quetzal que marchen, que avancen, que sigan adelante. Dios demandó de su pueblo decisión, resolución firme en fe. Diles que marchen. Las situaciones no habían cambiado. Faraón seguía viniendo con su ejército. El mar estaba adelante y estaba cerrado. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Marchar. Y, hermano, marchar no es lo mismo que caminar. Marchar se hace con más dedicación, se hace con más entrega. Marchar es cuando ya se está avanzando en una batalla, en un ataque. Marchar es ya con una resolución firme. Diles que
que marchen, diles que avancen en fe. Ellos debían cambiar su actitud de derrota. En lugar de estar llorando, en lugar de estar amargados, en lugar de estar confundidos, en lugar de estar en autocompasión, en lugar de estar pensando en regresar, ellos debían levantarse y avanzar. Ellos debían levantarse y marchar, en lugar de estar sumergidos en el miedo, en lugar de poner su mirada en los problemas y en las situaciones difíciles que lo aquejaban. Ellos debían marchar. Hermanos, no esperemos que las cosas cambien. Dios demanda de nosotros que marchemos en fe. Muchas veces los cristianos están esperando que las situaciones cambien para poderse levantar en fe. Hoy Dios te dice: dile a los hijos de Israel que marchen. No había cambiado la situación, pero ellos debían levantarse en fe y marchar. Dios hará el resto, pero tú avanza y marcha, tú avanza y toma decisiones, tú avanza y sigue caminando con paso firme. Marchar no es lo mismo que solo caminar. Caminar es lo normal. Marchar es una actitud militar, es un caminar con fuerza y determinación. La voluntad de Dios es que tú marches, que yo marche, que tú avances con fe, que cambies hoy mismo de actitud, que dejes a un lado el desánimo. Hermano, ¿cuántas veces el ataque del enemigo es contra nuestro ánimo? Y las situaciones que nos rodean, a ellos los rodeaba el ejército de Faraón y por adelante el mar. A nosotros nos rodean cuántas situaciones. Cada uno de ustedes tiene diferentes batallas. Cada uno de ustedes tiene diferentes situaciones tan difíciles en sus vidas, en sus familias. Cada uno de ustedes está viviendo tantas batallas. Vivimos en un mundo que cada vez va de mal en peor. Hermano, todo lo que nos rodea es tan terrible. Pero no pongamos la mirada en lo terrible que nos rodea. No pongamos la mirada en esas situaciones que nos causan temor. No pongamos la mirada en esas situaciones que parecen tan imposibles. No pongamos la mirada en esas batallas que se levantan muchas veces para derribarnos y destruirnos. Pongamos la mirada en ese Dios todopoderoso y sigamos avanzando y sigamos marchando y sigamos adelante con paso firme para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dejemos a un lado el desánimo, dejemos a un lado la confusión, la autocompasión, la incredulidad, la derrota y levantémonos en fe. Es necesario cambiar de actitud y marchar hacia adelante, marchar hacia adelante. Dios abre caminos donde no lo hay. Dios se glorifica en nuestros imposibles. Dios obró en el pueblo de Israel, versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y ahí el Señor sigue hablando de qué es lo que va a hacer, y lo hizo. Moisés extendió su mano sobre el mar. Ahí tenía la vara y Dios hizo que el mar se abriera. Usted conoce la historia, hasta películas hay de eso. El mismo Dios que abrió ese mar es el mismo Dios que te puede abrir camino donde no lo hay. Es el mismo Dios que puede obrar en tus imposibles. Es el mismo Dios que puede pelear tus batallas. Allí en medio del mar quedó destruido el ejército de los egipcios. Versículo 23. En el 22 dice: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Me voy a adelantar al 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Quién pelea por nosotros? Dios.
Y los mismos egipcios se dieron cuenta y iban a decir: huyamos, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Hermanos, no peleemos nosotros nuestras batallas, dejémoselo a Dios y Dios peleará sus batallas. Y dice la Biblia en el 26: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Eso es lo que Dios hace, hermano. Muchas situaciones no sabemos ni por dónde vendrá la salida. Muchas situaciones que usted hoy está viviendo, que hoy lo hacen llorar, hoy lo hacen lamentar, hoy usted no mira tan imposible poder salir de esa situación. Marche y confíe en su Señor y Dios hará el resto. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. En Isaías 43:16 dice que Él abre camino donde no lo hay, que Él abre camino en medio del mar. Hermano, Dios lo hace. Marcha. En Jueces 5:21, en la parte final de este versículo, Jueces 5:21, la última línea de este versículo dice: marcha, oh alma mía, con poder. Marcha, oh alma mía, con poder. Háblele a su alma, hermano. Hablemosle a nuestra alma: alma mía, marcha, marcha con poder, marcha con la fortaleza que Dios te da. Hermano, no nos dejemos sumergir en el desánimo. El pueblo de Israel estaba ahí todo desanimado, se querían regresar a Egipto, alegándole a Moisés, peleando contra Dios en una incredulidad terrible. Pero la orden del Señor era de estar firmes. Y luego le dice: ¿por qué dices ahí en el capítulo 14 de Éxodo, versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es necesario cambiar de actitud. Es necesario levantarnos del miedo, levantarnos del desánimo, levantarnos de las carnalidades, levantarnos de la confusión, levantarnos de la tristeza, levantarnos de tanta cosa, hermano. Levantarnos en fe y marchar, seguir adelante en este camino glorioso que lleva a la vida eterna. Como siempre les he dicho, los borrachos no se desaniman en sus dolencias. Y mire, ahí salen pateados, moreteados, se roban entre ellos. Recuerdo mi hermano que contaba, el otro, eran dos hermanos que ahora eran cristianos, uno de ellos era pastor, y cuentan cómo cuando estaban bien borrachos uno le robaba al otro. Y luego ahí se consolaba, pero aquel ya tenía el dinero del otro en la bolsa. Mire, hermano, y no se desaniman. Aparecen sin zapatos, descalzos, mojados, haciéndose sus necesidades en la ropa. Los sacan de las cantinas y miren si se desaniman. Y el cristiano: es que muchos problemas, es que desde que soy cristiano, es que mejor ya no sigo. Ay, hermano, ese es un insulto para Dios. Di a los hijos de Israel que marchen, estemos firmes, busquemos a Dios, hermanos, marchemos. Ese marchar no es que usted se vaya de aquí a la casa hoy marchando y que les pongamos un su tambor y ahí vamos marchando a dejar a cada uno a su casita. No. Ese marchar implica tomar decisiones para ir adelante. Sigamos congregándonos, sigamos. Si usted ya no ora, comience a orar, doble sus rodillas, hable con Dios. Ahí en el silencio de la noche, platique con Dios, hable con Él, pídale victorias en su vida, victorias en su mente, victorias en su espíritu, en su alma, en su carácter. Pida victorias en su familia, levántese en fe, pídale a Dios su presencia. Sigamos adelante, Dios
peleará nuestras batallas y Dios abrirá camino donde no lo hay. Pero no nos fijamos, sigamos adelante y cambiemos de actitud. Puestos en pie, hermanos. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Saben? Imagínense si el pueblo de Israel se hubiera quedado, porque dice que clamaron, pero clamaron en su amargura, clamaron alegando. No, lo que Dios busca es gente que se mantenga firme buscándolo a Él, pero en humildad y con fe, y marchando y avanzando hasta la meta. ¿Cuál es la meta? Ser fieles hasta la muerte. Esa es la meta. Usted no mira a fulano, a sultano, a mengano. Es que, hermano, esto es personal. Usted le va a dar cuenta a Dios de su propia vida. Y mientras vamos a la meta, mientras vamos a la patria celestial, ¿se levantarán batallas? Sí. ¿Se levantarán cosas imposibles de vencer? Sí. ¿Se levantarán situaciones incomprensibles? Sí. Pero Dios nos llevará de poder en poder y de victoria en victoria. Lo que usted y yo tenemos que hacer es marchar con la mirada puesta en nuestro Señor.